Señora Diana Sofía Giraldo, directora de la Fundación Víctimas Visibles en Colombia, ¿cómo entender esto? En Francia hay unos jefes etarras detenidos, están a punto de recibir una condena a muchos años de prisión y es allí cuando deciden pedir perdón a sus víctimas, bien sea por querer bajar la pena, porque se encuentran rendidos, allí pidieron perdón a sus víctimas. En Colombia, los victimarios están en Cuba, están mantenidos, hospedados y alimentados por el dinero de los colombianos y no quieren pedir perdón, no reconocen a sus víctimas, sino que además dicen que ellos son las grandes víctimas de estos 50 años de guerra. Pues, si usted me permite, yo pienso que hay que dejar muy en claro que la situación de España y de Colombia son muy distantes, todavía nos falta mucho. En España, el gobierno, las víctimas y la sociedad están empoderados, están fortalecidos, dicen no al diálogo. Mis amigas, las víctimas españolas, dicen cómo las víctimas colombianas hablan de perdón, pero hay que respetar a las víctimas españolas y respetar a las víctimas colombianas que creen en el diálogo. Sin embargo, las víctimas españolas están tan empoderadas que hasta los partidos políticos pues tienen una lucha por ellas. Las víctimas colombianas les hacemos una ley, estamos pendientes de aplicarla, sin embargo la ley todavía no ha llegado a la víctima y ya trasladamos los reflectores a los victimarios. Paradójicamente yo creo que estamos ante una oportunidad histórica, las FARC están ante una oportunidad histórica. ¿Por qué? Porque podrían mirar lo que está pasando en España. ¿Qué tal trasladarle al presidente Rajoy la política colombiana, que estuviera proponiendo diálogo en medio de la confrontación, diálogo sin medios de comunicación, diálogo sin víctimas en primer plano? Yo pienso que las FARC tienen una oportunidad histórica de hacer la paz. Y como le decía al principio, el lenguaje cambió. Tienen que ser conscientes que están interlocutando con la sociedad, no solamente con el gobierno, y que es necesario pedir perdón. Nunca se me olvidan unas palabras de Juan Pablo Letelier, que decía, a mí nadie me ha pedido perdón, y yo entiendo que en el perdón debe haber arrepentimiento, pedida de perdón y propósito de enmienda. Yo creo que es una oportunidad histórica para Colombia, sí, la paz, pero las FARC lo toman o lo dejan, o podemos terminar tan empoderados como la sociedad española y la sociedad no dejaría hacer la paz. ¿Qué opina usted, señor Pedro Medellín? Mire, me parece que en Colombia las víctimas han tenido no solamente una actitud de estar de tener un sufrimiento brutal, sino es que además han sido muy generosas. Cuando uno escucha a Diana Sofía, cuando uno escucha a las distintas organizaciones de víctimas, con la generosidad que hablan, con la generosidad que se expresan y en la disposición que están dispuestos al tema de la reparación, uno dice, no podemos abandonar las víctimas. Y los colombianos no podemos abandonar a las víctimas en este escenario. La paz no se logra solamente con la dejación de las armas, con el desmonte de la organización, sino con el reconocimiento de las víctimas y la reparación a las víctimas. Esa es una condición sin la cual no podemos pasar las páginas, porque los colombianos tenemos que ser conscientes que hemos sido muchos las víctimas, de manera directa o indirecta, de las acciones de estos grupos armados. Y en ese escenario la paz no se logra si no hacemos un reconocimiento a las víctimas y si no hay esa reparación a las víctimas. Creo que el gran desafío que tenemos los colombianos está ahí. Y en la gran obligación que van a tener las FARC, quieran o no, digan hoy o no lo digan, acepten explícitamente o no lo acepten, van a tener que pasar por ese sedazo, porque es el sedazo de las nuevas exigencias. No hay amnistía. Mire, pues en la norma alternativa que ustedes hacían referencia en el análisis, no puede haber ningún tipo de acto. Esas normas no aplican, sí, para los delitos de lesa humanidad ni para los crímenes de guerra. No aplican. Simplemente Señor eso Medellín, está por fuera. permítame también preguntarle al diputado Carlos Salvador si hubiera que destacar algún éxito de la forma como se ha enfrentado a ETA
en España, el hecho de ver, por ejemplo, a este grupo pidiendo en público, pues como usted ya nos lo había dicho, perdón, o sencillamente unos meses antes reconociendo que van a hacer un cese definitivo de sus actos terroristas. ¿Cuál fue la solución para llegar a esto? ¿La presión de las autoridades, la movilización de la sociedad civil? ¿Cómo lograron por lo menos, así sea usted todavía incrédulo de lo que está pasando, escuchar de terroristas este tipo de declaraciones? Bien, los terroristas saben que están tan acorralados social, política, policialmente, internacionalmente, económicamente, que lo único que hacen constantemente para poder sobrevivir como organización mafiosa internacional es cambiar de estrategia. O sea, no nos psicoanalicemos más, dejemos ya de interpretar lo que hace el enemigo, ¿vale? Combatámoslo mientras existe. Yo sí quiero hacerle una referencia importante sobre las víctimas, sobre el colectivo de víctimas en España. Son casi 900 asesinatos. Y usted sabe que jamás una sola víctima tomó las armas para ir en contra de sus verdugos. Usted sabe qué ejemplo para todos los españoles ha sido la capacidad de aguante, de sacrificio, de perdón, la altura moral de todos esos miles y miles de ciudadanos españoles que jamás respondieron con la misma moneda. Ese ha sido el verdadero ejemplo y el acicate para que todo el resto de españoles, y los políticos, y los jueces, y los policías, entendiéramos que teníamos que acabar con este fenómeno, con la ley, con el Estado de Derecho, y buscando esa justicia que todas esas víctimas delegaron en los políticos y en las instituciones de nuestro país, y que a la postre ha sido las que han puesto frente a las cuerdas, frente a la propia historia, a la banda terrorista, que ahora intenta disimular su fracaso con lamentos de cocodrilo, con mentiras, con plataformas políticas blanqueadas, porque quiere seguir existiendo, quiere seguir construyendo ese gulag soviético en una parte de España, pero no lo va a conseguir. Alguien lo ha dicho antes que yo. Estamos ya en otro tiempo. Señor Carlos Salvador. Que no cabe la violencia para conseguir objetivos políticos. Así es. Señor Carlos Salvador, muchísimas gracias por habernos atendido desde Pamplona, España. Es diputado de Unión del Pueblo Navarro. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Señora Diana Sofía Giraldo, ¿cree usted que esta posibilidad de paz que se está abriendo en La Habana, Cuba, necesite tener a un delegado, a un representante de las víctimas allí sentado cuando se vaya a discutir este quinto punto de la agenda que ha sido denominado justamente las víctimas? Hoy, en el siglo en que estamos, en el momento histórico, la mesa de La Habana sigue coja. Está sentado el gobierno, los victimarios, la sociedad civil. ¿Dónde están las víctimas? Y lo más increíble es que las víctimas no serían enemigas del proceso. Las víctimas estarían a favor del proceso y lo legitimarían. Creo que es un error no tener a las víctimas en La Habana, porque las víctimas de Colombia tienen vocación de paz. ¿Cree usted que el primer paso para construir la paz es que las organizaciones criminales pidan perdón a sus víctimas? ¿Cree usted que el no reconocimiento de las víctimas por parte del grupo terrorista FARC le quita legitimidad al proceso de paz de Colombia? Estas son las preguntas que hacemos hoy a nuestros televidentes a través de Twitter. Síganos respondiendo a las cuentas de nuestro equipo periodístico que aparecen en pantalla. Algunos de los comentarios de los televidentes de la noche. Karen Laverde dice, esa decisión debe ser exclusiva de las víctimas directas. Alessandra dice, sí es un buen paso, pero perdón real, no actos políticos sin ningún trasfondo. Marcelo Gambino comenta, etarras piden perdón, las FARC piden plata y reconocimiento. Vamos a una nueva pausa en el programa de la noche, ya regresamos para nuestro bloque final y analizar lo que está ocurriendo en el proceso de paz en Colombia entre el grupo terrorista de las FARC y el gobierno colombiano, mientras en España y en Francia los etarras, otro grupo terrorista, han pedido perdón a sus víctimas.